¿Es posible tener una isla de changos, una jirafa en el patio y un arsenal de armas en tu casa sin terminar en prisión de por vida? En México sí. Y hoy recordamos el expediente del jeque de Tijuana, Jorge Hank Ron, el hombre que desafió a la ley y al Estado mexicano. Y es que un video de TikTok volvió a poner bajo los reflectores los lujos de Jorge Hank, y detrás de su excentricidad hay un expediente oscuro de impunidad, contrabando y sospechas que hoy vamos a recordar porque México no olvida. Su propio padre, Carlos Hank González, quien era conocido como el Profe, acuñó la cínica frase: un político pobre es un pobre político. Y Jorge Hank Ron llevó esa regla al extremo. Dueño del imperio de apuestas más grande del país, exalcalde de Tijuana y el único candidato a gobernador de Baja California que ha hecho campaña tras salir de la cárcel. Y hay apellidos que en la política mexicana pesan más que las leyes, y los Hank son el ejemplo perfecto. Jorge Hank Ron no fue un político y empresario común. Es padre de 23 hijos y fue el heredero de un imperio financiero y político nacido al amparo del viejo régimen del PRI. Su fortuna de miles de millones de dólares se consolidó gracias al Grupo Caliente, el gigante de los casinos y apuestas y dueño del hipódromo de Tijuana y del club de fútbol Los Cholos, entre muchas otras cosas. Pero el éxito empresarial de Jorge Hank Ron siempre ha caminado de la mano con expedientes judiciales que el sistema ha archivado una y otra vez. Para entender el tamaño de su impunidad debemos de viajar a 1991. En ese año, Jorge Hank Ron fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al llegar de un viaje por Asia. ¿El motivo, te preguntas? Contrabando. Las autoridades federales encontraron en su equipaje pieles de animales exóticos, abrigos de ocelote, colmillos de elefante y esculturas de marfil. Y aquello violaba flagrantemente las leyes ambientales y aduaneras mexicanas. Sin embargo, y como te has de imaginar en aquellos tiempos, en un reflejo de cómo funciona el poder en el país, Hank Ron fue absuelto poco tiempo después, marcando el inicio de un historial donde la ley parece doblarse ante su presencia. El fraude y las irregularidades aduaneras no detuvieron ahí. A finales de los años 90, con la transición política en el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación y la PGR detectaron un fraude por más de 120 millones de pesos en la dirección de juegos y sorteos. Las investigaciones demostraron que la red de casinos de Jorge Hank se había beneficiado de transferencias irregulares, permisos ilegales y evasión de normas fiscales que golpearon directamente los ingresos que el Estado debió de recibir. Gobernación intentó revocarle las decenas de concesiones de apuestas, pero el imperio de los casinos resistió gracias a amparos y vacíos legales. En el 2004, Jorge Hank Ron dio el salto directo a la política y se convirtió en presidente municipal de Tijuana. Su gestión estuvo bajo la lupa internacional. Cables diplomáticos revelados años más tarde por Wikileaks, firmados por el cónsul de Estados Unidos, señalaron abiertamente que Hank era reconocido en las esferas de inteligencia por encabezar una alcaldía sumida en la corrupción y bajo sospechas de vínculos con el crimen organizado y con el lavado de dinero. El gobierno estadounidense consideró las pruebas tan serias que en el 2009 le revocaron de manera permanente su visa para ingresar a Estados Unidos. Y el punto más tenso entre Jorge Hank Ron y el Estado mexicano ocurrió el 3 de junio del 2011. En un operativo sorpresa, elementos del ejército mexicano irrumpieron en su lujosa residencia en Tijuana. El resultado fue impactante. Las Fuerzas Armadas decomisaron un arsenal de 88 armas de fuego de grueso calibre y más de 9,000 cartuchos útiles. Muchas de esas armas eran de uso exclusivo del ejército. Jorge Hank fue trasladado de manera inmediata a un penal federal de alta seguridad. El país entero vio las imágenes del magnate tras las rejas. Parecía el fin de su era de impunidad. Por el gusto le duró poco a la justicia. Solo 10 días después, una jueza federal ordenó su inmediata libertad. La razón: fallas en el debido proceso. Una vez más, los errores técnicos del Estado sirvieron como la salida perfecta para un hombre poderoso. Pero el caso de las armas escondía un secreto aún más oscuro. Peritajes de la Fiscalía demostraron que al menos 2 de las armas incautadas en su propiedad habían sido utilizadas previamente en homicidios cometidos en el estado de Baja California. A pesar de esta evidencia científica, las investigaciones sobre los asesinatos se congelaron y nunca se formularon cargos directos contra Jorge Hank. El nombre de Hank Ron también está ligado a uno de los episodios más negros del periodismo en México:
el desvivimiento de Héctor el Gato Félix Miranda, cofundador del semanario Z de Tijuana, ocurrido en 1988. El periodista fue desvivido tras publicar investigaciones que vinculaban los negocios de las apuestas de Hank con redes ilícitas. Los autores materiales del crimen fueron detenidos y sentenciados. Resultaron ser guardaespaldas directos y el jefe de seguridad del propio Jorge Hank Ron. Aunque los asesinos pasaron años en prisión, la autoría intelectual del crimen jamás fue juzgada a fondo por las autoridades, dejando una herida abierta en la libertad de expresión que el semanario Z recuerda en sus páginas hasta el día de hoy. Incluso en años recientes los escándalos siguen persiguiendo a Jorge Hank Ron. La Fiscalía General de la República ha abierto carpetas de investigación que involucran el entorno financiero de sus empresas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y movimientos bancarios sospechosos. Jorge Hank Ron representa un tipo de poder que parece intocable. Ha sido candidato a gobernador 2 veces, se ha aliado con diferentes partidos políticos según su conveniencia y sigue operando su imperio de casinos con total normalidad. Su historia es el reflejo de un sistema que se debilitaba ante los millones de dólares y de un México donde la extravagancia y el descaro caminaban libres por las calles. Pero México no olvida y por eso recordamos este expediente. Si crees que la justicia no debe tener nombres intocables ni apellidos sagrados, te pido un me gusta y deja tu opinión en los comentarios. A esto es a lo que se refiere el PRI cuando dicen que ellos sí saben gobernar. ¿Esto es saber gobernar, Alito? Te pido por favor, comparte este video y mantengamos la memoria activa para que no nos vuelva a suceder. Nos vemos en el próximo video.